Hola, buenos días. Soy Óscar Rodríguez y voy a ser el tutor del campus de informática de nuestro centro de oposiciones.com. Soy profesor de informática de oposiciones desde hace más de 20 años. No es que esté especializado en las oposiciones del Estado, pero sí que son con las que más experiencias he tenido. Yo repito, unos 20 años, un poquito más aproximadamente. Y vengo aquí hoy a contarles cómo es nuestro sistema, por qué hemos tenido éxito y tenemos éxito, y un poquito, bueno, pues hablarles de cómo es la dinámica de nuestro campus de cara, bueno, si no nos conocen, que sepan un poquito a lo que atenerse, más o menos, con respecto a contenidos y con respecto a dinámica del campus, ¿vale? Bien, quien más o quien menos, si se han preparado antes el temario de informática, saben que el temario de informática es muy grande. Como siempre digo, es lo contrario del temario de legislación, porque el temario de legislación está escrito, te pueden pedir más o menos leyes o te pueden preguntar por más o menos artículos de la Constitución, pero todo eso está escrito, está reglamentado, está publicado. Entonces, a la hora de estudiar lo que es la legislación, está claro lo que hay que estudiar y la manera en la que hay que hacerlo. Sin embargo, la parte de informática es diferente. El título que dan a los diferentes temas de informática, hablando en el Estado, por ejemplo, son muy vagos, aunque generalmente incluso, y todavía siguen copiando y pegando los nombres de los temas de las convocatorias anteriores, cuando hay cosas que están un poquito desfasadas, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero el caso es que el temario de informática es diferente. No hay un libro que contenga todas las respuestas posibles a todas las preguntas que les puedan hacer en la oposición. Siempre, siempre, siempre en el Estado hay unas, como suelo decir, 4 o 5 preguntas que van más allá de lo que se había ido en alguno de los temas hasta la convocatoria anterior. Un poquito buscando también esas preguntas anti-10, ese evitar que existan muchos opositores con una nota similar. Entonces, claro, el hecho de intentar abarcar todo el contenido de informática mediante un manual, mediante unos esquemas, es prácticamente imposible. Aquellos que les vendan que el temario de informática, estudiándote un libro o simplificándolo a 4 apartados, tienes el aprobado, pues está claro que no tiene mucha experiencia, les está vendiendo la moto, que simplemente no se ha mirado ningún examen de convocatoria anterior, donde hay preguntas total y absolutamente dispares de unos temas y con respecto a otros. Por ejemplo, la penúltima convocatoria ya, me acuerdo que aparecieron por primera vez preguntas de funciones dentro de Access, cosas que no habían preguntado nunca. Esta convocatoria, por ejemplo, esas preguntas las quitaron y tiraron más por otro lado. Así que bueno, que no es que nos pregunten cosas que no están fuera del temario, sino que el temario de informática es tan amplio que no tiene un límite, no está reglamentado, como les decía, no está publicado y por tanto hay que ver la mayor cantidad de temario posible y hacer la mayor cantidad de test posibles, que es lo que hacemos aquí, para intentar llenarnos la mochila al día del examen de la mayor cantidad de preguntas posibles para que cuando nos las pregunten, pues saber un poquito la respuesta. No significa esto que no haya que estudiar el temario de informática, hay un montón de cosas que se van a tener que estudiar, pero sí es verdad que la manera de enfocarlo es totalmente diferente. Alguien sin ningún tipo de formación previa en legislación puede estudiarse el temario de pe a pa de manera literal y sacar la mayor parte de las preguntas. En informática es imposible. ¿Por qué? Porque aunque tú te pongas a estudiar, a lo mejor la definición que te dan sobre una herramienta o la explicación o la respuesta que te dan sobre cómo actúa, por ejemplo, la memoria caché en un proceso específico, hablando ahora del tema de informática básica, pues a lo mejor como tú lo has leído literalmente no es como te lo están preguntando, porque repito, no hay ningún manual específico, no hay ningún manual de base de partida, cada maestro lo explica a su manera. Así que nuestra metodología, que es de lo primero que les quiero hablar, va básicamente de videoclases más test. No videoclases donde me pongo a divagar, sino el temario lo tenemos totalmente estructurado, no en vano, repito, como formador específico de oposiciones llevo prácticamente 20 años, 20, 21 años, como formador de ofimática otros cuantos más, bueno, tantos no, pero sí que llevo otros 6 o 7 más. El caso es que tenemos una formación que se incide en las videoclases. O sea, yo voy a explicarte la temática. No te voy a dar frases lapidarias prácticamente nunca cuando estemos viendo el temario. O sea, no te voy a decir, apunten, la RAM es esto. No, porque a lo mejor, aunque todas pueden ser correctas, a lo mejor te lo dicen de otra manera o te lo preguntan desde otra perspectiva. Yo lo que voy a hacer es intentar que lo entiendan. He ahí mi superpoder, como me suelen decir, el lograr explicar de una manera cercana términos, conceptos y herramientas relacionadas con la informática que suelen ser un poco intangibles o extrañas para quien no está acostumbrado a manejar esta terminología o estos conceptos. Y a esos test
esas videoclases las vamos a acompañar con test de temas específicos, de apartados específicos y ya por último, una vez visto todo el contenido del temario general, pues con simulacros semanales, 1 o 2 simulacros semanales como hemos hecho en esta última convocatoria. Tengo preparado por aquí un pequeño listado simplemente para mostrarles cómo nos fue en la última convocatoria para que entiendan que, bueno, que aunque yo puedo estar hablando aquí de un montón de cosas, pues, bueno, que sepan que es real, ¿vale? Bien, nuestra metodología básicamente funciona con clases grabadas, que yo he grabado el temario completo, gran parte de él lo grabé en la convocatoria anterior, hay partes que sí que tendré que regrabar de nuevo porque hay cosas que han cambiado, cosas en Windows que se han actualizado, que estaban en un sitio y ahora no lo están, o que han cambiado de nombre, ese tipo de flecos hay que ir corrigiendo y siempre ampliando un poquito la información para abarcar una cantidad de preguntas mayores. Vengo por aquí, disculpen un momentito, y lo tengo ahora por aquí. A modo de resumen, podríamos decir, pues aquí tengo un listado con los test que corregimos en vivo y en directo en la plataforma esta última convocatoria. Todo lo que se grabe, todos los vídeos grabados, por supuesto, pues ya están grabados y pueden acceder a ellos cuando quieran en la plataforma. Y todas las clases que yo imparto en directo, que serán prácticamente casi todo correcciones de test o simulacros, eso una vez se imparte, se queda grabado y también está accesible en la plataforma. ¿Quiere decir con eso que si yo me apunto un mes antes del examen, voy a tener disponible la mayor parte del contenido? Sí. ¿Que voy a poder procesarlo y verlo todo? Imposible. Esta formación implica una constancia. Como siempre suelo decir, en el mundo de las oposiciones, hacen falta 3 cosas para aprobar una oposición. Una la ponen ustedes, otra la pongo yo y otra viene casi que sola cuando se dan las 2 anteriores. La que ponen ustedes, que es la más importante, es la constancia. No vale presentarte un mes antes o 2 meses antes. El temario de informática es enorme. Y la segunda cosa que hace falta es el buen material. Y eso, repito, es a lo que yo me dedico. A lo que voy, hicimos 5 test de informática básica, 8 específicos, de temas específicos, test específicos de Windows 10, 11 de Word, 8 de Excel, 5 de Access, 4 de correo electrónico, 4 de Internet. Corregimos las 206 preguntas de la convocatoria anterior. Esta nueva convocatoria, evidentemente, a estas 206 les añadiremos todas las preguntas de auxiliar, de acceso libre, promoción interna, estabilización y las de administrativo que han caído en esta convocatoria. E hicimos 37 simulacros de repaso antes del examen, donde, por ejemplo, a modo de ejemplo, cayeron las preguntas o preguntaba, en muchos de ellos por las preguntas de Windows Hello, hablamos del modo Dios y hablamos de todas esas preguntas que por lo visto no hablaron en el resto de centros de formación. Y hicimos también, aparte, otros 15 simulacros generales con preguntas bastante más cercanas al tipo de pregunta de la convocatoria. Hay test que tienen más o menos preguntas, pero bueno, resumiendo, en esta última convocatoria corregimos en directo casi 2.600 preguntas, entre las que estaban casi que todas las preguntas del examen. A lo mejor preguntadas de manera diferente, a lo mejor no todas las preguntas estaban, evidentemente, pero sí que las habíamos tocado de alguna manera, como pregunta o como respuesta, válida o inválida, en alguno de estos test que hicimos durante la formación y directamente, por supuesto, también en la propia formación en las videoclases. Grabación de videoclases, a lo que voy. Este es el número de clases que se imparten para cada uno de los diferentes temas. 54 para informática básica, 71 para Windows 10. No lo tienen ahí, no los voy a marear con cifras. El caso es que en esta última convocatoria impartimos 379 clases diferentes. En total fueron casi 200 horas. Para que vean a lo que me refiero, de que la formación tiene que ser formación en directo, videoclase más test, pues casi que la mitad, 96 horas, son de la formación y otras 98 fueron solamente test. O sea, únicamente test de los que corregíamos en directo y hablábamos en directo fueron 98 horas de formación. Son un montón de horas, es a lo que les comentaba. Si se matriculan al final, difícilmente podrán procesar toda esa cantidad de contenido. Y no son preguntas con respuestas directas, son test que yo hago específicamente cada pregunta para repasar o para mirar una parte específica del temario, o bien para repasar o bien para ampliar. Lo que les comentaba, muchas de las preguntas que se consideraron imposibles o difíciles, tanto de administrativo como de auxiliar este año, ya las habíamos visto en los simulacros que habíamos en clase y que repasábamos semanalmente. Además, complementamos la formación con esquemas. En este año en particular llegamos a subir 44 esquemas diferentes para diferentes materias. Lo único que puede ocurrir en esta nueva convocatoria es que este número aumente, evidentemente. Además, en los temas que son eminentemente de teoría, como informática básica e internet, aunque estamos ya elaborando el resto de temas, y Windows 10 también,
complementamos la formación con lo que llamamos el documento maestro. El documento maestro es básicamente una transcripción literal simplificada de lo que yo imparto en la videoclase. Ojo, una vez más, no es un manual del temario. El manual del temario completo que contenga todas las preguntas y respuestas no existe. Por mucho que les quieran vender un libro súper gordo o por mucho que quieran adquirir o apuntarse en un centro de formación porque les venden que tienen la respuesta o que comprenden o que atañan a todas las preguntas. Eso es imposible, es demasiado amplio. Nosotros lo que hacemos es, para que no tengan que volver a ver las videoclases relativas, por ejemplo, a informática básica, informática básica fueron 54 clases que duraban 11 horas y pico, pues una vez las hayas visto una vez y hayas procesado o por lo menos entendido el contenido, pues ya te remites a ese documento maestro, que creo que de este primer tema eran 20 y pico páginas, y ese tema son 20 y pico páginas, y resume en orden cronológico y en el mismo orden, pues los contenidos que imparto en la videoclase, un poco para evitar que tengan que volver a ver la videoclase en más de una ocasión. Ojo, que a veces no viene mal, pero bueno, la idea de que ven la clase y ya con ese documento pueden repasar los contenidos y ahora a darle caña con los test. Bien, cuestionarios, estos test de los que he hablado, son imprimibles en PDF, por supuesto, igual que el temario, y una vez vamos acabando los temas, los test de cada tema pasan en formato cuestionario online, de manera que no hace falta que se lleven el papel o que tengan que estudiar siempre con un mismo papel donde ya tienen marcadas las respuestas. Aparte que las preguntas se desordenan con la idea de que, aunque el test ya lo hayan hecho, bueno, pues lo intenten afrontar de una manera diferente o por lo menos con un orden diferente. Acabo simplemente hablándoles de cómo nos ha ido esta última convocatoria. Haciendo esto, impartiendo tal cantidad de contenidos y corrigiendo tal cantidad de preguntas, hablando o ampliando los contenidos como siempre hacemos para abarcar la mayor cantidad posible, porque repito, simplificar el temario de informática es imposible, porque de nada que tú quites algo pensando que hay otra cosa más importante, luego te ponen 3 preguntas de lo que tú has quitado. Pues estos fueron los resultados que obtuvimos en esta última convocatoria. De las preguntas, de las 29 preguntas de administrativo, que sé que eso es el tipo de cosas que les gustan, hubieron 2 que nosotros no preguntamos en ningún test ni simulacro anterior. Así que lo que vimos fue prácticamente el 93% de las preguntas. Vamos, que ni siquiera viendo las videoclases, sino solo haciendo los 37 simulacros que fuimos viendo semanalmente, podrían haber respondido de manera correcta 25 de 29. Hay otras 2 que sí que tienen que estaban incluidas. A lo mejor no las preguntamos en una pregunta porque no puedo hacer preguntas de todo, son demasiadas cosas, pero sí que se comentó durante la formación. Así que haya recogido nuestra formación para administrativo, de las 29 preguntas, habían 27 que si hubiesen seguido la formación tal cual la programamos nosotros y hubiesen visto todos los test y preguntas, bueno, pues habrían podido responder entre 25 y 27, lo cual no está nada mal. En auxiliar más o menos lo mismo, un porcentaje muy parecido. De las 40 preguntas, habían 4 que escaparon más allá de las preguntas que nosotros abarcamos. Considero que no está nada mal teniendo en cuenta muchas de la dificultad de muchas de las preguntas. Y en auxiliar, promoción interna y estabilización, bueno, como pueden comprobar, nos movemos siempre más o menos sobre los mismos márgenes. Una pregunta sin explicar de 40 de promoción interna. Sí es verdad que promoción interna el examen es muy sencillo, extraordinariamente sencillo comparado con preguntas de otro tipo de acceso. Y en estabilización, bueno, pues más o menos igual. Las preguntas de administrativo y acceso libre de auxiliar son sin capturas de pantalla, pero las preguntas de, no sé si era promoción interna o estabilización, no me acuerdo, sí que trae trae una captura de pantalla por programa. Entonces nosotros, de esos simulacros que programábamos semanalmente, uno, el grande, el gordo, el que tardábamos 2 horas en corregir 30 preguntas, no contenía capturas de pantalla, y el otro, que eran 25 preguntas, sí que contenía capturas de pantalla. Esta es la formación que nosotros ofertamos, es la que llevamos impartiendo durante muchísimos años. Cada año, evidentemente, la experiencia que tenemos es mayor y los contenidos van creciendo, pero siempre solemos tener un éxito similar. Es lo que nos caracteriza, por decirlo así. Temas de contenidos y demás. Nosotros a estas alturas y tras tantas convocatorias hemos segmentado la formación en 95 epígrafes diferentes. Lo tengo por aquí, no lo voy a aburrir, pero bueno, tengo toda la formación dividida en 95 epígrafes. Estos 95 epígrafes en la última convocatoria los impartimos durante 40 semanas. Hubo una semana al final que hicimos una cosilla diferente, pero hubieron unas 39, 40 semanas donde se impartieron estos 95 epígrafes. Cada semana yo habilitaba unos contenidos. Por ejemplo, la semana, que te digo yo por poner un ejemplo, la semana 26
publicamos las videoclases donde explicábamos las funciones financieras, las funciones de información o la configuración de página de Excel. O en la semana 15 hablábamos de la interfaz y la selección y desplazamiento del Word 2019. La idea, evidentemente, cuando nosotros programamos esto, cuando publicamos esto, es que sigan el ritmo que les vamos publicando, para que no se lo coman todo de golpe, ni existan demasiadas semanas con pocos contenidos y otras con muchas. Esto de programar todos los contenidos por epígrafe nos permite adaptarnos a las diferentes fechas. Oye, que resulta que el examen es dentro de 6 meses. Pues nosotros cogemos estos 95 epígrafes y los dividimos en una cantidad de tiempo lógica para poder procesarlo todo y dejar siempre tiempo al final para hacer un montón de simulacros. Que como la última convocatoria, entre que empezamos el curso y fue el examen, pasaron 18 meses, porque nosotros empezamos a preparar para esta última convocatoria en marzo del 2022 y el examen fue ahora, en septiembre del 2023. Bueno, pues en esos 18 meses tuvimos tiempo de ver estas 40 semanas con todos los contenidos y por eso pudimos hacer luego esos 40 y 52 simulacros de examen, 1 o 2 por semana, lo cual está bastante bien. No significa que si el tiempo de la convocatoria es menor, vamos a ver menos contenido. Nosotros nos adaptamos siempre y si el tiempo, el examen se anticipa a lo previsto, pues aparte de habilitar contenidos, pues automáticamente empezaríamos a hacer simulacros también y aumentaríamos el número de horas. Nosotros no tenemos un campus en el que se cobre por el número de horas de clase o se cobre por cantidad de material. Tenemos un campus cuya finalidad, que es la mía y siempre, es que logren su objetivo, que consigan la plaza. De manera que si hay que aumentar el número de horas o hay que aumentar el número de preguntas o hay que aumentar la formación, pues evidentemente se hará sin repercutir en el precio de la mensualidad. Poco más. Esto es un poquito lo que les quería contar, presentarme básicamente, contarles un poquito cómo funcionamos nosotros, que entiendan un poquito que con la experiencia que tenemos hemos tenido bastante éxito y que no es otra cosa de es imposible simplificar en el temario de informática. Vamos a ver un montón de contenidos y hacer un montón de test y si siguen el ritmo que vamos marcando, bueno, pues no deberían de tener problemas. Cierto es que hay momentos en los que hay que estudiar, pero buena parte del temario de informática, si ven la videoclase, lo procesan y hacen los test relativos, bueno, pues no es que se estudie solo, pero sí que luego a la larga es muchísimo más sencillo y no hay que poner tanto codo, sino un poquito más de constancia. Poco más. Que tengan una mañana estupenda y nos vemos en el campus. Hasta luego.